¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguro y con ganas. Continuamos con los temas a desarrollar. Estamos en el bloque 6, estamos viendo el tema 2, lo hemos dividido en dos vídeos y ahora vamos a empezar a ver la parte de la sociedad estamental a la sociedad de clase. En el vídeo anterior lo que estuvimos viendo fueron las desamortizaciones de Mendizábal y de Badajoz. Bien, nos ponemos a ello y entramos en la segunda parte de la pregunta del reinado de Isabel II en su parte económica y social. Hemos visto, como decíamos antes, las desamortizaciones de Mendizábal y Badajoz. Vamos a entrar a explicar cómo cambia una sociedad estamental del antiguo régimen a una sociedad de clases del sistema liberal, del sistema de la burguesía liberal, que es el que triunfa definitivamente ya durante el reinado de Isabel II. Nos ponemos a ello, por lo tanto, ahí tenemos una sociedad estamental y una sociedad de clase. ¿En qué se diferencia una sociedad estamental de una sociedad de clase? La sociedad estamental es la típica que nos he explicado siempre en el colegio, ¿no? Donde había una serie de privilegiados y no privilegiados, típico de la Edad Media, de la Edad Moderna, ¿no? Había tres grupos sociales. La sociedad se dividía en tres compartimentos, ¿no? Por un lado estaban la nobleza, donde estaba el rey, donde estaban los nobles alta y baja nobleza, el conde, el duque, el marqués, el vizconde y el hidalgo, que era la más baja nobleza, ¿no? Que era noble, pero simplemente hidalgo, ¿no? Que se llamaba así, por ejemplo, un personaje mítico como es el Quijote, que era un noble, pero de la baja nobleza. Bien, todos ellos, tanto el más rico, el duque de Alba, como el hidalgo, eran privilegiados, formaban parte del grupo de la nobleza. El otro grupo de privilegiados, el segundo grupo, era el clero, la iglesia. Y también tenía mucha diferencia entre unos y de otros dentro de la propia iglesia. Estaba los cardenales, el cardenal de Toledo o el cardenal de Sevilla, o los obispos de Oviedo o el obispo de Barcelona o el cardenal de Barcelona, que ese es el alto clero, o también los abades y las abadesas de monasterios grandes, ¿no? Que también tenían tierras y tenían grandes propiedades. Y luego estaba el bajo clero, que solía ser el cura de una parroquia, ¿no? Sobre todo una parroquia de un pueblo o de una parroquia pobre, ¿no? Que tenía justamente lo que le daba los parroquianos a través de las donaciones en las misas, por ejemplo, ¿no? Es decir, había mucha diferencia de rentas entre el alto clero y el bajo clero, entre un cardenal y el cura de una parroquia de un pueblo, ¿no? Igual pasaba en la nobleza. Estaba el conde duque de Olivares o estaba un hidalgo perdido en algún pueblo de Castilla, que simplemente era hidalgo, pero que era pobre, ¿no? Pero todos pertenecían al grupo de privilegiados. ¿Qué es pertenecer al grupo de privilegiados? Por nacimiento, todos los nobles pertenecían a un grupo privilegiado, que entre otras cosas no pagaba impuestos, o tenían una justicia particular, tenían una ley especial para ellos, ¿no? Igual que el clero. El clero no es que nacieras dentro del clero, pero una vez que formabas parte del clero, estabas en el grupo de los privilegiados del clero, que entre otras cosas tampoco pagaban impuestos, igual, tenían una ley particular para ellos. Y luego estaba el tercer estado, el resto de la sociedad. Era un cajón desastre que estaba plagado de mucha gente, ¿no? Estaba desde el campesino, desde un vagabundo o alguien muy pobre, hasta el burgués más rico, o un burgués que comerciaba con las colonias, con América, o un banquero, que no eran nobles, que tenían incluso mucho más dinero que muchos de los nobles, pero pertenecía al tercer estado, pertenecía al resto de la sociedad, era el grupo no privilegiado, y dentro de ellos, como hemos visto, mucha diferencia entre el burgués más rico, el banquero más rico, hasta un profesor o alguien del gremio que pertenecía al gremio de zapateros de la ciudad de Toledo, o un mendigo, un campesino propietario de tierras, o un jornalero que trabajaba en las tierras de un señor, ¿no? Todos ellos formaban parte del grupo de los no privilegiados, que no tenían casi derechos y que todos ellos pagaban impuestos. Por lo tanto, el criterio de la sociedad estamental del antiguo régimen es un criterio jurídico. Hay diferencia por ley. Por ley cada uno tiene una ley diferente. ¿Cuál es la sociedad de clases? Nuestra sociedad actual, por ejemplo, que nace ahora aquí en el régimen liberal durante la revolución burguesa, ¿no? Esa sociedad de clases, el criterio es el económico. Tenemos una clase baja, una clase media, una clase alta. La clase alta, para pertenecer a la clase alta hay que tener mucho dinero, para las clases medias son rentas medias y la clase baja son los que menos dinero tienen de la sociedad. El criterio no es jurídico, se supone que en nuestras sociedades todos somos iguales ante la ley, mientras que en la sociedad estamental la propia ley hace tres tipos
de grupos, ¿no? Dos privilegiados y uno no privilegiado. En la sociedad de clases el criterio simplemente es el económico, pero en teoría, jurídicamente, todos somos iguales ante la ley. Bueno, clases altas pueden ser la alta burguesía, industriales, comerciantes, nobleza tradicional. Clases medias pueden ser trabajadores cualificados, campesinos con pequeñas propiedades de tierra, pequeños trabajadores industriales, y la clase baja pues sería el proletario industrial, los pequeños campesinos, los jornaleros y los marginados sociales. Esto como introducción, la primera, ¿no? La diferencia entre sociedad estamental y sociedad de clase. La sociedad estamental no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con los privilegios. La sociedad de clase es el dinero, el criterio en el que se divide. Tú puedes estar en una u otra clase dependiendo de la cantidad de dinero que tengas, pero jurídicamente no hay una ley particular para la clase alta o una ley particular para la clase baja. En teoría, todos somos iguales ante la ley. Bien, la implantación del sistema liberal, la transformación en la propiedad de la tierra y el comienzo del desarrollo industrial hizo posible el fin de esa sociedad estamental típica de la Edad Media y de la Edad Moderna. En la sociedad se produjo el paso de una sociedad estamental a una sociedad de clase. Con la configuración del Estado liberal, los estamentos van a desaparecer, al imponerse algo que es principal en el pensamiento de la burguesía liberal, la igualdad jurídica, poniendo fin a los privilegios, o por lo menos los privilegios que están recogidos en ley. Otra cosa son los privilegios derivados de tu posición económica, pero legalmente el principio de la legalidad del pensamiento liberal burgués es la igualdad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Por otro lado, a partir de ese momento todos van a pagar impuestos, independientemente si son privilegiados o no, como el antiguo régimen. En este caso ya todo el mundo en teoría tiene que pagar impuestos. Todos van a ser juzgados por las mismas leyes. Todos teóricamente van a gozar de los mismos derechos políticos, aunque eso sabemos que no es así, ¿no? Durante la revolución liberal burguesa ya hemos visto cómo solamente se puede votar al principio de la revolución burguesa, de la construcción, por ejemplo, del Estado liberal durante la época de Isabel II, solamente pueden votar los que están en el censo, y para estar en el censo tienes que tener un nivel de renta alto o muy alto, ¿no? Tardará tiempo en llegar lo que se llama la democracia y el sistema actual, ¿no? Donde todo el mundo puede votar independientemente de la renta que tiene, ¿no? En este modelo de burguesía liberal, el hecho de participar políticamente está unido a la capacidad económica, ¿no? Por lo tanto, liberalismo no es igual a democracia, aunque de momento parece que nos suene lo mismo. No lo es. Liberalismo burgués, el Estado liberal burgués del siglo XIX no tiene nada que ver con los estados democráticos del siglo XX, por ejemplo. Bien, por lo tanto, todos en teoría gozan de los mismos derechos políticos, aunque sabemos que no. La población constituía una sola categoría jurídica, y es aquí cuando empezamos a hablar de ciudadanos. Porque en la Edad Moderna, durante la sociedad estamental, el término es súbditos del rey. Tú no eras ciudadano. Para ser ciudadano es que tú eres un sujeto de derecho. Mientras que en la época de la sociedad estamental, tú eres súbdito de un rey. No eres ciudadano porque no tienes la titularidad de los derechos. Cuando te conviertes en titular de derechos, en sujeto de derechos, se convierte uno en ciudadano. Por eso ahora, con el fin del antiguo régimen, podemos empezar a hablar de los ciudadanos. De hecho, en la Revolución Francesa es cuando más empezamos a hablar, o cuando más los revolucionarios franceses empiezan a hablar de este término de ciudadano a la revolución. Bien, los ciudadanos quedan definidos por la pertenencia a una clase social. Y son grupos abiertos, no cerrados. En teoría, alguien de la clase baja, en teoría, si se esfuerza o si tiene suerte y hace dinero, puede escalar a ser parte de la clase social alta, ¿no? Mientras que en la época de la sociedad estamental ya se podía esforzar un burgués en ganar mucho dinero, que nunca va a formar parte de la nobleza, porque la nobleza se hace. Se nace, no se hace, ¿no? Luego veremos en esta época que eso se rompe, ¿no? Porque se mantendrá esa nobleza y habrá acceso por burgueses a la nobleza comprando títulos, pero eso va a suceder ya en este momento, ¿no? Porque tampoco supondrá ya una diferenciación jurídica el hecho de ser noble. Va a suponer, eso sí, una especie de
postureo social, ¿no? El hecho de durante el siglo XIX y una parte primera del siglo XX, pues el ser noble te da una especie como si fueras un influencer actual, yo que sé, un jugador de fútbol muy famoso, te da cierto prestigio social, pero jurídicamente el hecho de ser noble no te pone encima de un burgués. Entonces habrá muchos burgueses que se quieren ennoblecer, como dar una especie de beneficio social, ¿no? Pero no de beneficio jurídico, ¿no? Bien, por lo tanto, las clases sociales son grupos abiertos y no cerrados, mientras que en el antiguo régimen eran grupos cerrados y no abiertos, a excepción de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia no era un grupo cerrado, era un grupo abierto. Tú podías hacerte sacerdote. El problema es llegar a ser alto clero. Para ser alto clero durante la edad moderna, y buena parte de la edad media, seguramente casi todos procedían de la nobleza. Es decir, para ser cardenal o para ser obispo tenías que ser de una familia noble. Pero es verdad que la iglesia, dentro de sus limitaciones en ese momento, mucha gente de clase baja, por sus propios esfuerzos y por el camino que hace eclesiástico, podía llegar a ser obispo o cardenal, aunque no en la mayoría. La mayoría de los cardenales o los obispos pertenecían a la nobleza. Bien. Sin embargo, aunque las leyes ya no reconocían los privilegios de los estamentos noble y clero, estos no van a desaparecer, lo que estábamos diciendo antes, sino que van a pasar a depender de sus riquezas. Es decir, habrá nobleza que se empobrece, pero habrá nobleza que mantiene la riqueza económica y seguirá siendo, por lo tanto, de la alta sociedad, ¿no? De la alta sociedad en las clases estamentales, porque mantienen su poder económico, mientras que otros nobles, que ya pierden ese poder económico, dejan de ser del grupo de los privilegiados, en cierta manera. Bien, el periodo se va a caracterizar por un crecimiento lento, aunque progresivo, de la población. Bien, ahí tenéis un cuadro famoso de Goya, en el que veis una boda por interés, en el que una mujer de clase baja se va a casar con un rico. Bueno, ese cuadro tiene una historia ahí que podéis averiguar por internet. Y tenéis una sátira del dibujo de dos nobles montados a la espalda de alguien no privilegiado, que puede ser un campesino, que puede ser un jornalero, y cómo le están montando como si fuera un burro, ¿no? Aprovechándose de los estamentos de las clases no privilegiadas durante esa sociedad estamental. Bien, el país era un país fundamentalmente rural, aunque se aprecia un poco un crecimiento urbano. Hay un crecimiento demográfico que se va a producir en esta etapa. A partir de 1833 se pasa de 11 millones de habitantes a 18 millones de habitantes a finales del siglo XIX. Esto se debe fundamentalmente a las mejoras realizadas en la alimentación, como la extensión de los cultivos, la incorporación de la patata a la dieta. Se va a empezar a comer patata y eso va a aumentar la capacidad de alimentarse no solamente de trigo, de pan. Hay avances en la medicina preventiva, por ejemplo, empieza a desarrollarse las vacunas, las primeras vacunas. Empieza la introducción de medidas higiénicas, de limpiarse, de lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, y eso va a parar muchas enfermedades. Sin embargo, ese crecimiento de la población no va a ir acompañado de un desarrollo económico. Siguen produciendo crisis de subsistencia, cada X tiempo viene épocas de hambrunas, que explica una alta mortalidad, junto con las epidemias, ¿no? Como el sarampión, el tifus, el cólera o la tuberculosis. La población además tenía una distribución desequilibrada, con un alto contraste entre la periferia, entre el litoral, muy poblada, y el centro peninsular, que cada vez va a estar menos poblado. Como consecuencia del incremento demográfico, se va a producir un pequeño incremento urbano, con mayor intensidad sobre todo en Madrid, Barcelona y Bilbao, aunque las ciudades todavía no están en el gran crecimiento industrial que se va a dar sobre todo a finales del siglo XIX y especialmente ya en el siglo XX. El aumento de la población urbana supone el desarrollo espacial de las ciudades. Van a surgir suburbios periféricos de barrios obreros, desordenados, sin infraestructura, sin servicios, mientras que se van a crear áreas burguesas de urbanismo planificado.
son los denominados ensanches. Es decir, las viejas ciudades van a romper sus murallas para extenderse más allá de las murallas. Esa extensión de las murallas se van a llamar los ensanches. En el caso de Madrid va a ser el ensanche del barrio de Salamanca, por ejemplo, financiado por el Marqués de Salamanca y planificado por Castro en 1861, que va a dar nombre a ese nuevo barrio que será el barrio de Salamanca, que será el ensanche burgués. Mientras que en Barcelona será en 1860 el ensanche del Eixample diseñado por Ildefonso Cerdá, las famosas cuadrículas de la ciudad de Barcelona. Bien, hay un predominio del analfabetismo, la sociedad no está alfabetizada. Hay una preponderancia de las clases bajas, la mayor parte de la población es clase baja, pobre y analfabeta. Las clases altas estaban compuestas por la vieja nobleza, que aunque pierde privilegios estamentales, va a conservar en buena medida la riqueza. La burguesía, que se considera como la nueva clase social preponderante, tanto política como económica, y que se van a sentir en muchos casos atraídas por comprar fincas, por comprar tierras, convirtiéndose muchos de ellos en rentistas. Esto es lo que se va a llamar la traición de la burguesía. Hay mucha burguesía industrial o burguesía asociada a la fabricación, etcétera, que va a traicionar sus principios, porque lo que van a hacer es ennoblecerse comprando tierras, como la vieja nobleza, y en vez de continuar con la actividad industrial va a ser una actividad rentista. Van a querer vivir de las rentas, del alquiler o bien de casas o del alquiler de propiedades. Y eso lo que hace es frenar el desarrollo industrial del país, porque esa burguesía se traiciona a sí misma en su propio modelo de crecimiento económico, ¿no? Pasando a ser rentistas de tierras como la vieja nobleza, o lo que hacía la vieja nobleza. Esto va a ocurrir en todas partes casi, menos en la burguesía catalana. La burguesía catalana va a seguir invirtiendo en la industria, ¿no? Y ahí será una parte del éxito del desarrollo industrial de Cataluña, ¿no? Porque la burguesía catalana va a reinvertir su dinero no en tierras, no en agricultura, no en vivir de las rentas, sino va a continuar con la actividad industrial. Bien, las clases medias urbanas no eran muy numerosas, no había una gran clase media, y tenía muchas grandes diferencias profesionales y de rentas. Bueno, ahí tenéis un mapa, una foto de Barcelona, de el ensanche, del Eixample, diseñado por Cerdá, y tenéis un mapa también de lo que hablábamos del ensanche en la zona del barrio de Salamanca, ¿no? Que también va a llegar a la zona del barrio de Argüelles en Madrid. Bueno, con este vídeo terminamos, por lo tanto, este tema. Veremos cómo poco a poco vamos a llegar a otro tipo de sociedad que va a ir cambiando, y que será el siguiente vídeo, ¿no? El siguiente vídeo lo que vamos a hablar es el famoso sexenio democrático, cómo se pone fin a el reinado de Isabel II y cómo se anticipan problemas que veremos cómo se desarrollan sobre todo en el siglo XX. Bueno, siguiente tema, por lo tanto, el sexenio democrático. Dar una vuelta al vídeo si no lo habéis entendido muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.